Hola a todos, ¿cómo están? Hoy un nuevo episodio del podcast Ellas Líderes. Yo siempre con muy buena compañía junto a Noelia y a Sofía. Esta oportunidad para otra conversación muy interesante bajo el título ¿Cómo ser líder y no morir en el intento? ¿Qué tal, chicas? ¿Qué les parece esto? Yo creo que la intención de hablar de este tema y bueno, lo que surja, la verdad, de esta conversación es por el entendimiento y obviamente la percepción de que realmente al ser líderes, sobre todo en un tiempo como en el que estamos viviendo ahora, hay desafíos. Ser líder no es fácil, tal vez para algunas personas que perciben el liderazgo simplemente lo asocian al título, a la posición, a la influencia y parece muy bonito. No es tan glamuroso como parece ser, ¿no es cierto? Sino que hay bastantes desafíos para los cuales incluso a veces como iglesia nosotros somos líderes en el ámbito de la iglesia, el ámbito cristiano, pero creo que también puede aplicarse esto para cualquier ámbito. Sin embargo, hay desafíos y cómo podemos ser líderes y no morir en el intento. No sé qué se les viene a la mente a ustedes, cuáles son los desafíos que ustedes perciben, no solo que han enfrentado o ven ustedes, sino que percibimos también bajo una óptica general de los tiempos en los que vivimos y los desafíos que nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que el desafío está en el liderazgo de que conlleva el guiar a las personas y hacia dónde las estás guiando. Entonces eso es un requerimiento, yo creo que para no morir en el intento, en el liderazgo, es de que vos también, yo como líder, pueda ser guiada también. ¿Por quién estoy siendo guiada? Por mis propias ideas, por mis propios anhelos o planes, o por algo aún más mayor que incluso me va a ayudar a sostenerme, algo que no falle, porque mis planes van a fallar, mis maneras van a fallar, los tiempos tal vez van a fallar, pero si yo me dejo guiar por Cristo, por Dios, que eso no va a fallar de ninguna manera, creo que disminuye la posibilidad de que yo falle, digamos, en mi liderazgo, ¿no? Porque de eso se trata, guiar. Y para guiar a alguien, alguien más me tiene que guiar. No es de que yo nomás me invento acá, que muchas personas lo hacen, capaz por eso fallan. Claro. O por eso es aún más pesado. Como incluso que vos por ser líder ya te las tenés que saber todas y no totalmente. A nadie Entonces, más. Y ahora que lo mencionas, no solo, obviamente el ser guiado principalmente por Dios, pero también tener un círculo tal vez cerrado, pero muy cercano de personas que tal vez también te puedan mentorear. El no hacerlo solo. A veces uno piensa y cae en el pensamiento de que el liderazgo es solitario. He escuchado eso, sí. Y creo que esa no es la idea del liderazgo de Dios. Es la idea que ha creado el ser humano de liderazgo, de que es solitario, pero la idea de Dios de liderazgo creo que debería ser en comunidad también, ¿no? Sí, con amigos, mentores y Dios en la cabeza, ¿no? Creo que eso no disminuye mucho lo de fallar, ¿no? Así es. Ahora, hablando de cómo ser líder y no morir en el intento, Sofi, ¿qué vos como líder, no? Sos líder de iglesia, pastora principal en tu iglesia a tu joven edad. Somos una nueva generación, tal vez, nosotras estamos más o menos ahí juntas en ese sentido. ¿Qué desafíos vos percibís dentro del liderazgo de iglesia? Hablemos de esto, liderazgo espiritual, en este tiempo, en esta generación, tal vez de los cuales deberíamos ser conscientes para no morir en el intento, ¿no? Creo que va un poquito ligado a lo que hablamos en el anterior episodio, es el orgullo, ¿no? Todo líder que lidera desde un lugar de orgullo cae, ¿no? Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, ¿no? Eso antecede la caída. Entonces, lo que vos dijiste, Noelia, es exactamente lo que venía a mi mente, ¿no? ¿Quién te lidera? Es la gran pregunta, ¿no? Si es Cristo el que te lidera, seguramente vas a liderar bien, seguramente vas a llevar a las personas al lugar correcto, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas o los desafíos mayores en el liderazgo es el no poner por encima de Dios y de su voz las voces externas, ¿no? Es aprender a callar las voces externas, porque cuando vos estás trabajando en el reino o estás plantando algo, inclusive una empresa o lo que sea, ¿no? Cual sea en lo que vos estás ejerciendo cada día,
siempre va a haber los opiniólogos, ¿no? Siempre van a haber los que tienen la verdad absoluta, los que creen que es mejor, inclusive los que tienen muy buenos consejos. Consejos coherentes, muchas cosas con coherencias bíblicas. Realmente hay de todo. Pero llega un momento en el que a la primera persona que tenés que aprender a buscar es a Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está soplando para ese momento, ¿no? Entonces, normalmente las personas hablan desde su propia experiencia, ¿no? Normalmente desde experiencias tanto negativas como positivas, ¿no? Entonces, qué importante es nosotros entender que los consejos son muy importantes, y lo dice la Biblia, que en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero también entender de que la sabiduría necesita provenir de Dios, ¿no? Necesita ser un conocimiento que viene de Él. Entonces, nosotros estamos aprendiendo cada vez a, primero, escuchar a Dios, y también escuchar a las personas que están a nuestro alrededor, escuchar a nuestros pastores. Cada vez que nos hemos enfrentado a situaciones desafiadoras que nosotros nos creemos incapaces de lidiar, seguro que sí, buscamos ayuda, hablamos con ellos. Tenemos en realidad contacto cada semanalmente hablamos con ellos. Entonces, es eso, ¿no? Claro. Es el poder. Y otra cosa que se viene a mi mente también es que un líder siempre va a pasar por fases muy lindas, hermosas, gloriosas, y va a pasar por fases de desánimo también, ¿no? Y un líder necesita aprender a automotivarse. Van a haber momentos en la vida de un líder donde no vas a escuchar las personas a tu alrededor motivándote, digamos, ¿no? Aplaudiéndote, o sea, o inclusive cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, con Will, empezamos en la plantación de la iglesia, gracias a Dios teníamos apoyo de las personas primordiales en nuestra vida, pero lógicamente, por ser jóvenes, habían algunas personas a nuestro alrededor que miraban de lejos y decían, quizás hasta le daban tiempo a nuestro ministerio, ¿no? Probablemente. Pero en todo este proceso entendimos que hay momentos donde uno tiene que aprender a ser liderado por Dios, ¿no? Ser motivado por Él, escuchar de Él, y cada día aprender también a automotivarse, ¿no? Esta no es una conversación, digamos, de coaching, aunque yo también pienso que existen consejos muy prácticos que te pueden dar un coach, pero el aprender a tener conversaciones saludables con vos misma, con tu mente, conversar, ¿no? No solamente ver las cosas equivocadas, lo que se está cayendo, lo que está faltando, pero pensar en lo que conseguiste hasta ahora, en lo que Dios hizo hasta ahora, en llevar a tu mente a recordar todo lo bueno, lo puro, lo agradable, lo perfecto, lo que tiene de buen nombre. Esto es algo que viene de Dios, ¿no? Y aprender a tener esas conversaciones son muy fundamentales para un líder. Me encanta lo que decís, y creo que con eso, de cierta manera, hablando ahora, y estamos hablando de liderazgo espiritual, ¿no? Porque acerca de liderazgo hay mucho allá afuera. Pueden comprarse libros, o sea, googleen, nada más. Hay mucha información, ¿no? Hay mucha información allá afuera que, claro, es muy buena, es muy práctica, te puede enseñar acerca de principios de liderazgo y todo, pero cuando se trata acerca de liderazgo espiritual, yo creo que debemos volver al fundamento básico, que es Dios. Así ¿no es cierto? Y poder desarrollar en intimidad con Él en nuestra relación. En realidad, nuestro liderazgo espiritual fluye de nuestra relación con el Señor, ¿no? Y podemos nosotros poder aprender acerca de liderazgo o estrategias, ¿ok? Porque el liderazgo se trata acerca de ir tras de una visión, tal vez, y influenciar personas, y como vos decías, apuntar a las personas en cierta dirección. Y podemos nosotros, tal vez, a veces, en ese tema de liderazgo, simplemente buscar las estrategias, qué hacer, el cómo. Pero si no podemos o no tenemos la capacidad también de percibir del Señor, vamos a estar en primer lugar haciendo las cosas de nuestra propia fuerza, según nuestro criterio, nos estamos guiando por otras cosas externas, y es ahí donde morimos en el intento, ¿no es cierto? Ahorita se me venía a la mente algo de que yo, por ejemplo, claro, salí al exterior, el Señor me llevó al exterior a capacitarme para ministerio, y aprendí, fui al Instituto Bíblico en Australia, y
es, claro, en el ímpetu de tu juventud y en tu corazón de querer hacer cosas para el Señor y el ministerio, ¿no es cierto? A veces podemos estar captando de otros y está bueno eso, mucho aprender acerca de otros, que tal vez, de hecho, es algo que tal vez nos falta en la iglesia porque a veces nos estamos comparando para mal en vez de para bien, ¿no es cierto? Y está bueno aprender y ver quién lo está haciendo bien, cómo lo están haciendo, qué podemos aprender, lo que está funcionando, ¿no es cierto? Pero a veces nos podemos enfocar en el liderazgo ministerial de iglesia y puede ser también en otros ámbitos, en simplemente mecanismos, estrategias, sistemas. Y la realidad es que porque le esté funcionando a otros no quiere decir que te va a funcionar a vos. Exactamente. ¿No es cierto? Y entonces ahí realmente es cuando nos damos cuenta que es importante recibir del Señor, porque la estrategia correcta, por ejemplo, en el tiempo incorrecto ya se vuelve la estrategia incorrecta. Totalmente. ¿No? Una vez escuché, no solo tiene que ser la idea de Dios, sino también las personas de Dios y el tiempo de Dios. Y puede ser que vos seas la persona indicada, digamos, la persona de Dios, podés estar en el lugar correcto, pero si no es el tiempo de Dios, si te falta uno de estos factores, entonces no va a ir bien, va a fracasar, te vas a encontrar con muchas más dificultades, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de poder recibir del Señor, porque de esa manera es la única manera en que nosotros vamos a poder enfrentar los desafíos con los que nos encontramos actualmente. Lo cual también me hace pensar si de otro lado, aparte del factor Dios, intimidad con Dios, movernos por revelación, ¿no? Liderazgo espiritual solo viene del Espíritu. También esta contraparte que creo que es nuestro desafío como generación joven de liderazgo, el tema de prepararnos también. Totalmente. Porque al mismo tiempo hay también, y creo que puede ser un poquito característico de nuestra cultura, el tema de que sí, el factor Dios definitivamente, number one, o sea, 100%, pero también creer que o sea, conformarnos con eso y no prepararnos, cuando ahora los tiempos son cada vez más difíciles. Y hello, eso es algo bíblico y lo estamos viendo, no tenemos que realmente reflexionar mucho para darnos cuenta que como iglesia, incluso y líderes, nos estamos enfrentando para cosas que tal vez nos sobrepasan. Sí. Y que generaciones anteriores no es que no eran presentes, pero realmente ahora estamos en tiempos más desafiantes. Hay caminos que no se han caminado todavía, ¿no? Y a nosotros como nueva tanda de liderazgo nos va a tocar caminar, digamos, y tenemos que estar preparados con eso, poniendo en claro de que el número uno es la guía de Dios. Al mismo tiempo no podemos andar a la de Dios sin preparación. Poniendo en claro que sí, el número uno es Dios, necesitamos su guía, necesitamos su palabra, su todo. Dios es todo, ¿ok? Y lo necesitamos más que nada, ni nadie en el mundo, pero igual a la misma manera no podemos andar irresponsables a la de Dios y echarle toda la responsabilidad, ¿no?, a Dios, digamos, ¿no? Porque Dios también creó herramientas para prepararnos. Ha puesto y seguramente va a seguir poniendo incluso personas que nos puedan ayudar a crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Y como líderes, aunque los números uno, repito, puede ser Dios y crecer en su palabra y estudiar en su palabra, igual tenemos que estudiar otras áreas para poder, número uno, obtener autoridad sobre personas y áreas que yo sé que a la iglesia nos toca y nos va a tocar y nos debería tocar liderar. Y para eso estamos a estar más preparados cada vez, ¿no? Que como decís, tal vez a generaciones pasadas no les ha tocado, pero es porque son caminos que no se han caminado. Pero cada vez, ya sea por Dios o por incluso el pecado, salen nuevos caminos. Cada mes hay nuevos caminos que como iglesia deberíamos estar listos, caminar, transitar y llevar a la iglesia en un camino que capaz no es un camino de Dios, pero igual lo tenemos que caminar y no fallar en el intento. Y no contaminarnos en ese camino, porque como no es un camino de Dios, capaz nos podemos contaminar, pero la idea de convertir un camino que no es de Dios a lo de Dios, a la verdad de Dios, hay que caminarlo, hay que tocar ese camino, hay que ver ese camino, y para hacerlo tenemos que estar fuertes, tenemos que estar preparados y estudiados, y creo que eso va a cambiar todo en un liderazgo, ¿no? Sí, lo más importante es Dios, lo más importante es su palabra, pero también hay otras cosas secundarias y terciarias que no deberíamos dejar ahí al aire, ¿no? Wow, sí, tremendo. Y es una línea bien fina, pienso, porque así como existen iglesias que entienden esto,
¿no? De que tienen que prepararse y se preparan y son muy preparados, han negligenciado la presencia de Dios. Han perdido honra, respeto, han perdido esa hambre, esa necesidad de permanecer a sus pies, ¿no? Entonces, en un mundo donde tenemos información por todos lados, yo en mi carrera de psicología, digamos, muchas veces me he enfrentado a adolescentes que se sientan y agarran y tienen estudios científicos para mostrarme de que realmente ellos creen de que el cambiarse de sexo los hace felices o los podría hacer felices también, ¿no? Wow. Entonces, tenemos tanta información por ahí dando vueltas, es importante capacitarnos, pero lo que va a hacer la diferencia en este tiempo es la presencia de Dios manifestada en nuestras casas, en nuestras iglesias, ¿no? En los lugares donde nosotros participamos, los ambientes a los que vamos, ¿no? El llevar a Cristo con nuestra vida, eso es lo que va a hacer la diferencia en la vida de las personas, ¿no? Entonces la iglesia de Cristo tiene un desafío muy grande de no cruzar esa línea, de no olvidarse de que ambas cosas son importantes, ¿no? Eso. Hablando como cristianos, nuestra verdad absoluta es la Biblia. Pero para las personas no cristianas no. Exacto. Es un chiste para ellos. Entonces no podemos venir a decir de que algo está mal porque la Biblia dice. Porque a la gente no le importa. Porque no cree en la Biblia. Antes eso tal vez era suficiente. Ahora ya no, ¿no? Y tenemos que prepararnos porque la palabra de Dios, la verdad de Dios y lo que está correcto e incorrecto está fundamentado por la ciencia. Exacto. Y la biología. No es un cuento lo que está fundamentado, pero nosotros tenemos que saber y conocer esos fundamentos. Porque le vamos a predicar a las personas que no creen en esto. Entonces no le podemos predicar y enseñar un mundo fundamentado por un libro que ellos no creen. Pero la belleza de por qué Dios realmente es la verdad es que todas esas cosas que ellos creen que es mentira está fundamentado por todas las cosas que ellos buscan, que es más científico, biológico y lo que quieran, y los nuevos pecados que van a salir en las próximas décadas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante conocer la Biblia, pero también conocer su historia y cuál es el fundamento de todo eso, porque todo tiene fundamento. Dios no viene a decir esto porque me da la gana. No, todo tiene unión realmente. Y nosotros como cristianos deberíamos conocer eso para poder convencer a una persona de que Cristo es real y su verdad realmente es la verdad absoluta, ¿no? Ahí creo que va un poco la importancia de realmente prepararnos. Sí, y una vez escuché esto también decir con respecto a esto, preguntas difíciles, o sea, desafíos precisamente de estos tiempos que tenemos como líderes espirituales y en iglesia, de que lo que decía, ¿no? Antes esas respuestas era suficiente, ahora ya no, vivimos en otra generación, ¿no es cierto? Otros desafíos mayores y no podemos seguir dando respuestas delgadas a preguntas bien gruesas, ¿no es cierto? Entonces, realmente tenemos un desafío de prepararnos también. Ahora, se me quedaba algo en la mente cuando decías, ¿no? Acerca de que hay a veces caminos que no han sido recorridos, ¿no? Y no es como que, descubrimos nosotros la pólvora, digamos, como generación joven o algo así, pero creo que en el contexto donde estamos a veces sí tenemos ese desafío, digamos, o ese llamado del Señor a abrir paso, digamos, a cambiar cultura, a liderar el cambio también dentro del contexto donde estamos. Sí. Y quería yo preguntarles a ustedes cómo ha sido para ustedes o dentro de su contexto, en su experiencia donde el Señor las ha puesto a ustedes, qué caminos han ustedes han tenido que abrir, obviamente la mano del Señor, no porque ustedes son las de la película, sino que parte del llamado del Señor ha sido un poquito ese liderar el cambio, cambiar cultura, abrir camino, ¿no es cierto? Hasta mostrar tal vez una nueva manera de liderar que implica todos estos factores, digamos, que estamos hablando. No sé, Sofi, cómo ha sido para vos, incluso como pastor, abriendo una nueva iglesia, distinto en el contexto en que estás. ¿Qué caminos has encontrado que has tenido que abrir o Yo creo que uno de los que viene a mi mente ahorita es el cómo luce una iglesia hoy, ¿no? Sabemos de que existen muchos tipos de iglesias distintas, todas son hermosas y diferentes, cada una carga con una belleza peculiar
y muchas veces hasta quizás podríamos decir que cada uno con una misión, algunos se enfocan mucho en las misiones, otros en las familias, otros no específicamente. Cada uno tiene una revelación importante para el reino. Pero para nosotros específicamente el poder plantar una iglesia, que considero que aún la estamos plantando, es un proceso, no siento que están haciendo la iglesia, pero levantar una iglesia conservadora, contemporánea, como luce eso hoy, es una iglesia que no negocia sus principios, que no negocia la palabra de Dios, lo que Él dice, lo que es, ¿no? Pero quizás sí van a haber paredes negras, quizás van a haber algunas luces, quizás, no sé, van a ver que luce físicamente un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Y personalmente creo que eso es algo distinto aquí en Santa Cruz, en Bolivia, porque ha habido mucho preconcepto sobre cómo hacer iglesia, ¿no? Y muchas veces nos hemos limitado a poder crear ambientes en los que el Espíritu Santo sí quiere estar, ¿sabes? Y no necesariamente lucen igual a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces también es una línea muy fina y somos conscientes de eso. Pero creo que ese ha sido un gran desafío para mí, para Will. Y creo que normalmente las personas que, por ejemplo, asisten a Relevance son personas que ansiaban por eso, ¿no? Que era lo que deseaban mucho. Wow. Entonces vemos, cuando iniciamos, por ejemplo, empezaron a asistir muchos católicos que venían porque era muy lindo de que en ningún momento nosotros estábamos intentando atacarlos, ¿no? En ningún momento salían ejemplos de nuestra boca atacándolos, pero nos enfocábamos en Cristo y poco a poco ellos fueron dándose cuenta de algunas cosas que necesitaban reajustar en sus vidas, ¿no? Wow. Y empezamos a ver algunos cambios y hoy puedo decirte que tenemos algunas personas que se han convertido, ¿no? Y más allá de llamarlos cristianos o evangélicos o si querés ponerle un nombre, son seguidores de Cristo y Dios les ha ido revelando aquellas cosas que no iban conforme a su palabra y su verdad, ¿no? Y el segundo desafío es eso, ¿no? Que antes de confrontar, antes de corregir, necesita haber amor, necesita haber relacionamiento. Ese es un principio muy importante, ¿no? Hemos ido construyendo eso, ¿no? Para luego venir y, ¿sabes qué? Ya pasó un tiempito, creo que esto ya llegó el tiempo de hacer este cambio, ¿no? Pero la base es el amor, ¿no? No hay cómo podamos ver transformación en alguien sin primero haberlo amado. Y eso lo vemos en Jesús. La manera que Él lideraba era de esa forma. Jesús se sentaba a la mesa, compartía, le miraba a los ojos. Esa era su manera de liderar. Y Él venía y decía lo que tenía que decir. Y la persona traspasaba. Y había una transformación, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no deben haber palabras duras, ni que deben haber palabras certeras, claras, confronto, exhortación, todo eso tiene que haber, pero necesita haber el amor. Y creo que ese es el otro desafío que yo veo y que te podría decir que ha faltado mucho, ¿no? En general. Sí, wow. En el cuerpo de Cristo. Totalmente, volver al liderazgo como de Jesús, precisamente. ¿Cómo ser líder y no morir en el intento? Pues bueno, aprender del liderazgo de Jesús, que no era como el de nosotros. Era el mejor, Así es el mejor. Creo que él era el mejor ejemplo. Hablando de caminos que nos toca caminar como nueva generación de líderes, o incluso puede ser un adulto, un anciano, pero que está liderando en esta época, es un cambio, ¿no? Sí, hay desafíos. Una generación muy hambrienta. Yo creo que más que nunca, una generación muy informada y habla mucho que esté tan informada y aún así hambrienta. Wow. Realmente, una generación que tiene más libertad de hablar de muchos temas que antes no se hablaba, lo cual es muy bueno, pero también como hay ya peligroso también. Muy peligroso, porque incluso normalizan. Así es. El tema de la ansiedad, de la depresión, todo lo de la salud mental es muy común.
pero no es lo normal, no es como Dios nos creó, no es el origen que Dios nos creó. Entonces cuando normalizamos eso y lo ponemos como si fuera como fuimos creados, pero no fuimos creados con eso, creo que limita muchas cosas a lo que Dios nos quiere liberar de, porque pensamos, esto soy yo, con lo que sufro es lo que soy, y no da espacio a la mano de Dios para que nos libere. Porque no hay de qué liberar, si soy así tengo que aprender a lidiar. Identidad, digamos, ¿no? No tengo que liberarme de esto, sino como que aprender a lidiar con esto, o sea, vivir con esto porque es normal, pero creo que eso como nosotros como líderes espirituales tenemos que aprender a poder guiar a la gente, porque también está el líder que se va al otro lado y ya lo pone como si fuera algo... Estás endemoniado prácticamente si estás lidiando con ansiedad. Todo. Sí, si estás lidiando con depresión, con ansiedad y con esas cosas que ahora se habla más. Y es muy bueno que se hable más. Creo que es algo de Dios que se hable más. Porque puede ser tratado, porque puede ser abordado, ¿no? Y hay personas especializadas que te pueden dar ese apoyo. Entonces, soporte. como líderes que podamos trabajar junto con los profesionales. Creo que eso... De manera integral. Sí, cambia todo. Y que no nos sintamos como que mal, porque yo en mi posición espiritual no lo puedo ayudar o lo ayudo hasta cierto punto. Porque como seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces podemos tratar al espíritu y a las necesidades del espíritu de esta persona como líderes espirituales, pero capaz vamos a necesitar ayuda de otro profesional para poder guiarlo y que Dios lo libere de una manera completa, ¿no? Wow, entonces, tremendo. como una nueva generación de líderes, el tener entendimiento de eso, creo que cambia todo. Wow. Cambia todo. Sí, es hablar del evangelio completo, ¿no? Sí. Lo que Él hizo, lo que Él está haciendo en nosotros y lo que Él va a hacer. Ese es el evangelio completo, Sí. ¿no? Básicamente. Entonces, eso que estás diciendo, ¿no? Es súper importante porque muchas veces vemos pastores, líderes muriendo en el intento porque están acabados, están cansados, están Ellos mismos. agotados, porque ya no soportan tener la misma conversación una y otra vez, ¿no? Wow. Y yo entiendo de que Dios lleva a las personas a vivir por procesos distintos. Sí. Dios puede curar a alguien completamente, alma, cuerpo, espíritu, en un 2x3, puede, lógico que sí, Él es Dios, puede hacerlo de esa forma. Así es. Pero también vemos que hay personas que son llevadas a procesos, ¿no? Y en ese proceso Dios está formando algo muy importante, ¿no? Y a veces, como líderes, somos negligentes porque creemos que nosotros podemos ayudar a esa persona en ese proceso, pero en realidad estamos entorpeciendo un proceso Totalmente. por el que la persona necesita pasar, ¿no? Una persona que está con cáncer, por ejemplo, ¿podemos venir a orar y declarar cura? Claro que sí podemos, ¿no? Pero de que esa persona también, si no es sanada, necesita una quimioterapia, lógico que tiene que pasar por una quimioterapia. Es ahí Claro cuando que entendemos, sí. ¿no? Dios no la sanó todavía, hemos orado mucho y Dios no la sana. Dios nos dio la medicina también para ir y buscar a ese profesional que lo ayude en esa necesidad. Entonces, estoy hablando de la parte física, pero la parte emocional funciona también así. De la misma manera. ¿No? De la misma Sí. manera. Para que nuestro liderazgo pueda tener un impacto integral, ¿no? Es trabajar juntos. Y eso me encanta. Totalmente. Porque pensaba justamente en eso, también algo que necesitamos cultivar, entender, tal vez una revelación profunda acerca de la unidad que nos puede ayudar para liderar y no morirle el intento, porque entender que somos parte de un cuerpo, ¿no es cierto? Y a veces como iglesia y líderes espirituales caemos más en la comparación, ¿no es cierto? En apuntar, ver lo que a otros les falta, lo que otros no tienen, cuando tal vez también podemos apoyarnos, ¿no? Tal vez lo veo un poquito más en nuestra generación. Nosotras, por ejemplo, somos de diferentes iglesias, digamos, pero podemos entender, o sea, estamos juntas en esto de cierta manera, en lugares distintos, pero ¿cómo podemos nosotros también como iglesia incluso unificar nuestro enfoque en esto y entender de que nuestros desafíos son mayores y también nos necesitamos los unos a los otros, ¿no es cierto? Ay, creo que ahí volvemos un poco a lo que hablamos en los anteriores, que empezamos a compararnos mucho cuando nuestra mirada está en nosotros mismos. Entonces estamos viviendo una generación donde estamos enfocados en nosotros mismos, mí, yo. Entonces,
la unidad es una manifestación de haber aprendido a no mirarte y enfocarte en vos, ¿no? Y llegar a eso, algunos lo aprenden a golpe, otros lo entienden y lo aprenden de otros, ¿no? Así es. Pero la importancia de poder volver al centro, como decíamos, ¿no? Percibir, decís, no, ojos en nosotros mismos. Porque también este es un tema, ¿no? Podemos ver, es muy importante y estamos hablando de dos. Hay una línea fina entre el, poder volvernos conscientes de los tiempos en los que vivimos, los desafíos que tenemos y las medidas que eso requiere realmente. Pero al mismo tiempo podemos también abrumarnos tanto por los desafíos de liderazgo aquí, digamos, en este tiempo, en esta época, mirarnos a nosotros mismos, nuestra falta de capacidad tal vez, y realmente morir en el intento porque nuestro enfoque está en el lugar incorrecto, que no debe ser nosotros mismos, sino Jesús. Sí. Al final Él es nuestra porción, al final, como decía Sofi, lo único que necesitamos y de lo que nos vamos a poder sostener es de la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios como nuestro principal y único recurso, no el último al que recurrimos, sino el principal, porque solo el Señor en su gracia nos puede ayudar y por el poder de su Espíritu a, liderar a la manera de Dios en un tiempo tal como este, ¿no? Así que creo que ese es nuestro desafío, ¿no? Y poder seguir aprendiendo y, como decías, ¿no? De tener la humildad también suficiente, ¿no? Para venir al Señor y decir, Señor, realmente esto nosotros no ponemos de nuestras propias fuerzas, con nuestra propia experiencia, criterio, perspectiva, solo el Señor realmente para ayudarnos y capacitarnos, como decíamos, la unción capacita en anteriores episodios, y sostenernos del Señor, mirar a Jesús y que Él nos muestra, ¿no? ¿Cómo no fallar en el intento de ser muy intencionales en nuestras relaciones, en nuestra relación vertical, que es la más importante, pero también horizontal, ¿no? Porque la mayoría de líderes ya tenemos sus testimonios, quería decir que han fallado por la soledad. Y tal vez se han concentrado en lo más importante, que es lo más importante, pero también Dios nos manda a liderar y vivir de una manera horizontal. Y eso requiere el ser intencional. Las amistades y acompañamiento, ya sea de amistad o de mentoreo, sí cae del cielo, pero no es algo que fluye. Realmente hay que ser intencional. Hay que ser intencional dentro de tu iglesia, pero también, como hablabas, que va a traer, es como dos pájaros de un tiro, que tenés amistades horizontales, pero también traes unidad a la iglesia de Cristo teniendo relación con otras personas, líderes espirituales de otras iglesias. Sí. Hay que bajar la cabeza, dejar el orgullo y traer la humildad sobre la mesa para tener todo esto, pero creo que eso tal vez es una de las cosas principales que va a hacer que no fallemos en el intento. La relación vertical, pero también la horizontal, y importante entender que hay que ser intencional, hay que buscar esas amistades. Hay que buscarlas, no van a caer vos acá sentado, encerrado en tu iglesia, en tu ministerio, y ahí va a aparecer, sino que realmente siendo bien intencionales para que nos unamos los unos a los otros, que 2, 3, 4 es mucho mejor que uno, ¿no? Creo que eso hace que sea menos difícil y que caigan las posibilidades de fallar, ¿no? Súper. Gracias, chicas. Gracias. De verdad, mucho aprendizaje y lecciones valiosas. Gracias por animarse también, Sofi. Gracias por acompañarnos, Noé, también por compartir. Y esperamos que esto también sea de bendición para ustedes, inspiración como lo ha sido para nosotras, ¿no? Y nos vamos a ver en otra oportunidad aquí en el podcast Ellas Líderes.